¿Alguna vez te has preguntado qué pensaba Jesús realmente sobre comer carne de cerdo? ¿Prohibió o permitió este alimento? Es algo que muchos cristianos se preguntan, pero sorprendentemente la respuesta puede no ser tan obvia como podría pensar. La verdad sobre este tema puede cambiar por completo su visión de la comida y las enseñanzas bíblicas de una manera que nunca antes había considerado. ¿Qué pasaría si te dijera que la respuesta de Jesús no es solo sobre qué comer o no comer, sino sobre algo mucho más profundo, algo que habla directamente de nuestra fe y cómo elegimos vivir de acuerdo con ella? Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, pero también te hará pensar profundamente en las decisiones que tomamos todos los días, incluso en las cosas que parecen más simples. Empecemos por el principio. La carne de cerdo es, para muchos, una de las carnes más controvertidas dentro del cristianismo. Desde las leyes del Antiguo Testamento, donde el consumo de carne de cerdo se consideraba impuro, hasta la interpretación moderna que ve las prohibiciones de alimentos de manera más flexible, el tema nunca ha dejado de ser un punto de debate. Pero, ¿qué tiene que decir Jesús al respecto? ¿Respaldó estas leyes o fue más liberal, como muchos creen? ¿Qué pensó realmente sobre esto? Ahora, si alguna vez has pasado por este dilema en tu vida, o conoces a alguien que se lo ha preguntado, no estás solo. Este tema ha generado mucha discusión a lo largo de los siglos, especialmente entre aquellos que intentan reconciliar las enseñanzas de Jesús con las prácticas alimentarias modernas. Y lo que quizás no sepas es que las palabras de Jesús sobre la comida no se limitan a un simple permiso o prohibición de un alimento específico. Habla de algo mucho más grande. Verá que la respuesta no está en lo que dijo directamente sobre comer carne de cerdo, sino en el significado espiritual de nuestras elecciones de alimentos. En realidad, estaba señalando una transformación interna. Entonces, quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que escucharás aquí te desafiará a mirar la comida, nuestra fe e incluso los últimos días de una manera que quizás nunca antes hayas considerado. ¿Qué está realmente en juego cuando hablamos de los alimentos que comemos? ¿Son nuestros hábitos alimenticios más que solo elecciones físicas? ¿Reflejan nuestra pureza espiritual, nuestra sumisión a Dios y, en el caso de la carne de cerdo, qué dice eso sobre nuestra obediencia a Dios o nuestra libertad en Cristo? Estas son preguntas profundas que merecen reflexión, y lo que vamos a explorar hoy va más allá de las simples reglas del Antiguo Testamento. Profundicemos en lo que Jesús realmente dijo y te invitamos a cuestionar todo lo que crees saber sobre comer en exceso y la fe. Pero antes de dar ese paso, es importante comprender el contexto bíblico y cultural en el que se insertó a Jesús, ya que esto nos ayudará a comprender la razón detrás de las palabras que eligió usar y su impacto hasta el día de hoy. Si crees que la respuesta es simple, prepárate, porque lo que viene a continuación puede poner patas arriba todo lo que pensabas sobre este tema. Lo que Jesús realmente dijo sobre comer carne de cerdo va más allá del problema físico. Es una reflexión sobre cómo nuestras elecciones de alimentos pueden reflejar nuestro caminar con Dios. Ahora que hemos comenzado a explorar este tema tan profundo y revelador, me gustaría saber de ti. ¿Qué es lo que más te ha conmovido hasta ahora? Es posible que te haya sorprendido la idea de que la cuestión de comer carne de cerdo va más allá del simple acto de consumir un alimento. O tal vez haya comenzado a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones de alimentos pueden reflejar nuestro viaje espiritual. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te llamó la atención o incluso tu propia experiencia con estos temas alimentarios en la fe. Realmente me encantaría saber lo que piensas al respecto.
Y si estás disfrutando del contenido y quieres seguir discusiones como esta, que nos hacen pensar más profundamente sobre la fe, las opciones y las enseñanzas de Jesús, no olvides darle me gusta al video. Cada me gusta aquí ayuda a expandir esta conversación y llevar este mensaje a más personas que también buscan respuestas y conocimientos para su caminar cristiano. Además, si aún no te has registrado, hazlo ahora, ya que tu suscripción nos ayuda a seguir ofreciéndote más contenido que realmente toca y transforma. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca, llegue a más personas y cree una comunidad que comparta estos valores y reflexiones. Así que, regístrate y sigue el viaje con nosotros. Sigamos explorando este tema juntos, porque lo que está por venir te sorprenderá aún más. Antes de llegar a Jesús y lo que realmente dijo sobre comer carne de cerdo, es fundamental que veamos lo que la Biblia ya dijo sobre este tema, especialmente en el Antiguo Testamento. En Levítico 11 encontramos una prohibición clara y directa donde la carne de cerdo se considera impura. El pasaje dice que para los israelitas comer carne de cerdo era una violación de las leyes de pureza que Dios había establecido para su pueblo. De acuerdo con estas leyes, los cerdos, al ser animales que no rumian, se clasificaban como impuros, y esto los hacía prohibidos para el consumo. Hasta aquí todo parece muy claro. La ley de Moisés decía que no se podía comer carne de cerdo, punto. Pero ahora surge la gran pregunta. ¿Estas prohibiciones dietéticas del Antiguo Testamento todavía se aplican a los cristianos de hoy? Este es un punto que genera muchas dudas y discusiones. Después de todo, en un momento en que muchos cristianos se sienten libres de comer lo que quieran, incluida la carne de cerdo, ¿qué papel juegan estas viejas leyes en relación con el nuevo pacto que Jesús trajo? Jesús no vino solo para abolir la ley, sino para cumplir la ley. Mateo 5:17. Esto significa que si bien dio una nueva perspectiva sobre muchas de las reglas del Antiguo Testamento, no descartó por completo los principios detrás de ellas. Entonces, ¿qué hacer con la carne de cerdo? ¿Cómo podemos conciliar una clara prohibición en el Antiguo Testamento con las palabras de Jesús, que parecen dar una nueva interpretación de lo que es limpio o impuro? Aquí ya hemos comenzado a entrar en un terreno de profunda reflexión. Si, por un lado, el Antiguo Testamento nos muestra una prohibición clara, ¿qué quiso decir Jesús con el nuevo pacto? ¿Había abolido todas estas restricciones dietéticas o estaba señalando algo más profundo que va más allá de las simples reglas sobre qué comer? Jesús, en Marcos 7, dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Luego declara que todos los alimentos son puros. Pero ¿qué significa esto en el contexto de su mensaje? Ahora, si reflexionamos un poco más, nos daremos cuenta de que Jesús no menciona específicamente la carne de cerdo, sino que toca algo que va más allá de las reglas dietéticas. Nos estaba llamando a pensar en la pureza interior, no solo en la pureza exterior. Lo que Jesús quería que entendiéramos es que la verdadera contaminación no proviene de los alimentos, sino de un corazón impuro, lleno de malas intenciones y actitudes. Y aquí surge otra pregunta importante. ¿Por qué Jesús no habló directamente sobre la carne de cerdo? ¿Eligió intencionalmente no abordar esto de manera directa, o estaba de alguna manera desafiando las tradiciones y nos invitaba a mirar el propósito más profundo de las leyes de pureza? Jesús, como siempre, estaba más preocupado por lo que está dentro del ser humano que por las reglas externas. Vino a cumplir la ley, pero de una manera que desafió la mentalidad del legalismo y nos invitó a una relación más personal y directa con Dios. Lo más interesante de todo esto es que, al mirar el nuevo pacto, nos damos cuenta de que el enfoque de Jesús nunca fue decir lo que podemos y no podemos comer,
sino en cómo nuestras acciones y elecciones reflejaron nuestra relación con Dios. Y esto nos lleva a una conclusión importante. La carne de cerdo, como cualquier otro tema dietético, no define nuestra espiritualidad. Lo que realmente importa es el estado de nuestro corazón y el refinamiento espiritual que Jesús ofrece. Entonces, las leyes dietéticas de Levítico todavía se aplican a nosotros o se han cumplido en Cristo, quien nos trajo una nueva libertad y una invitación a la pureza interior. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el tema del cerdo es solo una de las muchas provocaciones que Jesús nos trajo sobre la libertad espiritual y la verdadera pureza. ¿Cómo podemos aplicar esta libertad en Cristo en nuestra vida diaria y qué significa realmente para nuestras elecciones personales? Exploremos esto y continuemos nuestro viaje de comprensión. En Marcos 7 encontramos un pasaje que ha desafiado la forma en que muchas personas interpretan las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Jesús, cuando los fariseos le preguntan sobre la pureza ritual, responde de una manera que conmociona la mentalidad religiosa de la época. Él afirma: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Marcos 7:15. Para muchos, esta simple declaración fue interpretada como una abrogación directa de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Entonces, por un momento podemos preguntarnos, ¿estaba Jesús aboliendo estas restricciones dietéticas? ¿Estaba diciendo que ya no importa lo que comamos? Pero aquí está la gran pregunta. ¿Fue eso realmente lo que quiso decir? La respuesta no es tan simple como parece. De lo que Jesús estaba hablando no era de abolir todas las reglas dietéticas, sino de algo mucho más profundo y espiritualmente transformador. Cuando habla de lo que entra en la boca, no está hablando simplemente de comida, sino que está señalando un asunto de pureza interior. La declaración de Jesús fue una provocación contra la idea de que la impureza provenía solo de factores externos, como los alimentos que consumimos. En efecto, estaba diciendo que si no hay pureza en nuestros corazones, todo lo demás es irrelevante. Pero entonces, ¿cómo se conecta con la carne de cerdo? Si Jesús declaró que lo que entra en la boca no contamina, ¿significa eso que podemos comer cualquier cosa sin preocuparnos por las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento? La respuesta está en entender lo que Jesús quiso enseñar con esta declaración. No estaba diciendo que los cristianos deberían ignorar todas las normas dietéticas, sino que el enfoque de su mensaje estaba en la transformación interior. Para él, el verdadero problema no estaba en los alimentos que consumimos, sino en lo que fluye de nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de malicia, envidia, ira u orgullo, nada de lo que comemos o dejamos de comer puede limpiarnos. Quería enseñarnos a mirar dentro de nosotros mismos y no solo apegarnos a reglas externas. Sin embargo, para muchas personas, esto generó confusión. Después de todo, si Jesús está hablando de pureza interior, estaba soltando carne de cerdo, ya que el Antiguo Testamento la consideraba impura. ¿Estaba Jesús cambiando por completo la perspectiva de las leyes dietéticas? Aquí es donde muchos se equivocan, y es una trampa fácil de caer. Jesús no estaba diciendo que las restricciones dietéticas ya no importaban. Estaba diciendo que sin un corazón puro, cualquier acción externa, cualquier regla o norma no tendría poder para salvarnos o purificarnos. En otras palabras, no invalidaba la ley, sino que la interpretaba correctamente, yendo más allá del exterior y señalando la verdadera fuente de impureza, el corazón humano. Ahora, si profundizamos, podemos ver cómo este enfoque de Jesús se conecta con la carne de cerdo y con otras leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Para Jesús, la verdadera transformación espiritual no era una cuestión de seguir leyes externas, sino de permitir que el Espíritu de Dios cambiara nuestros corazones.
La carne de cerdo y otros alimentos impuros en el Antiguo Testamento eran signos externos de una pureza interna que debía alcanzarse. Jesús nos estaba llamando a entender que por mucho que la ley fue dada para guiar al pueblo de Dios, la verdadera transformación solo ocurre a través de una relación genuina con Él. Menudo, cuando pensamos en la comida y la pureza, terminamos obsesionándonos solo con lo que comemos o no comemos, cuando de hecho, lo que Dios realmente quiere que hagamos es un corazón puro y humilde. La carne de cerdo no es el problema en sí, sino la falta de pureza espiritual que puede representar. Si estamos dispuestos a hacer de nuestro interior un lugar de santidad y amor, entonces cualquier alimento, si se consume con gratitud y pureza, no nos hará daño. El enfoque de Jesús siempre estuvo en la transformación del corazón, no en reglas externas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la verdadera transformación que Jesús ofrece no se limita a la comida. Vino a transformar toda nuestra vida espiritual, yendo más allá de las apariencias y de la rígida observancia de las normas religiosas. ¿Qué significa vivir esta transformación? ¿Cómo se aplica a nuestras elecciones diarias, no solo en relación con lo que comemos, sino también en cómo vivimos nuestra fe a diario? Exploremos esto más profundamente, porque la verdadera libertad cristiana no está solo en el permiso para comer lo que queramos, sino en cómo vivimos nuestras vidas basadas en los principios de Dios, con un corazón puro, enfocado en agradarle en todo lo que hacemos. En la época de Jesús, las restricciones dietéticas eran una parte clave de la vida religiosa judía. Los judíos seguían las leyes de la pureza de los alimentos, que estaban claramente delineadas en Levítico y Deuteronomio. Estas leyes, conocidas como leyes Kashrut, determinaban qué alimentos estaban permitidos y cuáles eran impuros, siendo la carne de cerdo, como ya hemos visto, uno de los ejemplos más notables de alimentos prohibidos. Para el pueblo judío, estas leyes no se referían solo a la dieta, sino que estaban profundamente conectadas con su pureza espiritual. Comer alimentos impuros era visto como un acto de desobediencia a Dios, que podía afectar la relación del creyente con el Creador. Jesús, siendo judío, era plenamente consciente de estas leyes y del significado que tenían para el pueblo de Israel. Pero algo muy interesante comienza a suceder a lo largo de su ministerio. Comienza a desafiar estas normas de manera sutil, pero poderosa. ¿Estaba simplemente ignorando las tradiciones o quería enseñarnos algo más profundo sobre la verdadera pureza espiritual? Aquí entra en juego la importancia de comprender el contexto cultural y religioso de la época. Cuando Jesús dice en Marcos 7 que no es lo que entra por la boca lo que define, sino lo que sale de la boca, no solo está haciendo una crítica de las normas dietéticas en sí, está desafiando la mentalidad de que la pureza externa puede reflejar de alguna manera la pureza del corazón. Ese fue un cambio radical. Para el pueblo judío, la estricta observancia de las leyes dietéticas era parte de su identidad religiosa y a menudo de su comprensión de la justicia divina. Sin embargo, Jesús estaba diciendo que la verdadera pureza espiritual no depende de reglas externas, sino de lo que sale de nuestro corazón. Y lo que sale del corazón, según Jesús, son las intenciones, pensamientos, deseos y acciones que, si son impuros, contaminan al individuo, sin importar cuán puras sean sus prácticas externas. Estaba señalando la esencia de la verdadera fe. La comida no contaminaba, pero sí la injusticia, el odio, la inmoralidad y otros pecados del corazón. El enfoque de Jesús siempre ha sido una invitación a la transformación interior, al arrepentimiento y a la purificación espiritual. Esto no significa que Jesús ignorara totalmente las leyes o que despreciara la importancia de la pureza religiosa.
Más bien, estaba señalando una realidad más profunda. Las acciones externas, como seguir estrictamente las leyes dietéticas, no eran suficientes para asegurar la pureza ante Dios si el corazón no estaba alineado con su voluntad. Jesús desafió las normas externas porque quería reconstruir la comprensión espiritual de cómo nos acercamos a Dios. Este enfoque no solo fue una forma de impugnar la tradición religiosa de su tiempo, sino una instrucción poderosa para todos nosotros, incluso hoy. A menudo caemos en la trampa de creer que lo que hacemos externamente es más importante que lo que sucede internamente. Jesús, sin embargo, nos enseña que el corazón es el centro de nuestra relación con Dios. No tiene sentido seguir un conjunto de reglas al pie de la letra si el corazón no está purificado por la verdad y la fe genuina. La pureza espiritual no está en los rituales, sino en la intención que guía nuestra vida. Y aquí es donde Jesús trae una enseñanza aún más profunda. No solo está desafiando las normas externas, sino que nos está invitando a mirar dentro de nosotros mismos y buscar una verdadera transformación espiritual. Cuando miramos el Evangelio de Jesús, vemos que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla de una manera que revelara la verdadera justicia de Dios. Él vino a transformar nuestros corazones, porque sabía que sin este cambio interior, cualquier obediencia externa sería vacía. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender este cambio en la mentalidad de Jesús es esencial para comprender cómo aplicarlo en nuestras propias vidas. ¿Qué significa tener un corazón puro, libre de las contaminaciones del orgullo, el egoísmo y la falsa rectitud que a menudo dominan nuestra forma de vivir? ¿Cómo podemos vivir con una verdadera pureza espiritual que va más allá de las apariencias temporales y se refleja en nuestras acciones diarias? Sigamos explorando este viaje, porque lo que Jesús nos enseña sobre la pureza interior es la clave para una vida transformada y alineada con el propósito divino. Jesús, como sabemos, vino a cumplir la ley, no a anularla. Pero, ¿qué significa realmente? Cuando dice que no vino a destruir la ley, sino a cumplirla, Mateo 5:17, no estaba simplemente reafirmando las prohibiciones dietéticas u otras restricciones del Antiguo Testamento. Más bien, estaba transformando la forma en que se interpretaban y aplicaban estas leyes. En lugar de simplemente seguir reglas externas de comportamiento, Jesús trajo el Evangelio de la gracia, que redefine la relación entre el hombre y Dios. La gran diferencia entre la ley y el Evangelio está en la motivación y la transformación interna que trajo Jesús. La ley, que fue dada en el Antiguo Testamento, estaba destinada a guiarnos, mostrarnos lo que estaba bien y lo que estaba mal, y mantenernos en línea con la justicia de Dios. Pero la ley no tenía el poder de transformar el corazón humano. Reveló el pecado, pero no dio poder para vencerlo. Era como una brújula moral, pero no podía por sí misma cambiarnos. Apuntaba a la perfección de Dios, pero no tenía el poder de hacernos perfectos. El Evangelio, por otro lado, trajo algo radicalmente diferente. No solo la revelación del pecado, sino la posibilidad de redención y transformación interior. Cuando Jesús habla de cumplir la ley, está diciendo que lleva la ley a un nivel más profundo, donde ya no se trata solo de seguir reglas externas, sino de transformar el corazón. Él nos muestra que la verdadera justicia no proviene de la simple observancia de las normas, sino de la pureza interior que Él trae al ofrecer su gracia y poder para cambiar quiénes somos por dentro. Esto cambia totalmente nuestra visión de las prohibiciones de alimentos que encontramos en el Antiguo Testamento. A lo largo de 1900, su ministerio, Jesús no abolió las leyes, sino que las cumplió, las transformó. Nos enseñó
que no basta conseguir reglas externas. Realmente necesitamos transformar nuestra mentalidad y nuestro corazón. Cuando dice que lo que entra en la boca no contamina, sino que lo que sale de la boca es lo que nos contamina, Marcos 7:15, nos está llamando a una transformación interna que va más allá de las reglas de la comida. Pero, ¿significa esto que se han derogado las prohibiciones de alimentos? ¿O estaba Jesús enfatizando algo más allá del simple consumo de alimentos? La respuesta no es tan simple como parece. El hecho de que Jesús nos muestre que lo que realmente importa es el corazón y las intenciones detrás de las acciones no significa que podamos simplemente ignorar las leyes dietéticas. Más bien, Jesús nos estaba enseñando a ver estas leyes no como mandamientos externos que deben seguirse rígidamente, sino como lecciones espirituales sobre la pureza, la obediencia y la transformación, o que ocurre de adentro hacia afuera. En el caso de la carne de cerdo, por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento era parte de un sistema de pureza y santidad, donde el pueblo de Israel debía mantenerse separado de las prácticas de otras naciones. Estas leyes dietéticas tenían un propósito espiritual: mantener a la gente santa y dedicada a Dios. Sin embargo, con la venida de Jesús y la gracia del Evangelio, Él no abolió este principio de santidad, sino que lo redefinió. Ahora, la santidad proviene no solo de lo que comemos o no comemos, sino de la transformación interior que ocurre a través de la fe en Cristo. Esto significa que para un cristiano, el tema de la comida ya no es una cuestión de obedecer ciegamente las reglas, sino de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio que transforma el corazón y la mente. Jesús nos llama a una libertad en Cristo, una libertad que va mucho más allá de la simple observancia de las leyes externas. Él nos libera de las reglas que solo modifican el comportamiento externo y nos capacita para cambiar de adentro hacia afuera, para que nuestras acciones reflejen lo que realmente somos en Cristo. Este concepto es tan poderoso porque nos desafía a pensar en nuestra vida espiritual de manera diferente. No se trata de seguir las normas religiosas, sino de permitir que Dios transforme nuestros corazones para que nuestras elecciones, incluidas nuestras elecciones de alimentos, provengan de un lugar de pureza y verdadera intención. Esta es la verdadera libertad que Jesús trajo, y es la que debemos buscar en todo lo que hacemos, incluido lo que comemos. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque la transformación que Jesús trajo no se limita al campo de la comida. Afecta toda nuestra mentalidad y forma de vida. Si entendemos la libertad en Cristo, comenzamos a ver que cada área de nuestras vidas se ve afectada por esta transformación, desde nuestras decisiones diarias, como lo que comemos, hasta las decisiones más profundas que tomamos sobre cómo vivimos nuestra fe. Exploremos cómo esta transformación es algo que va más allá de simplemente seguir reglas externas y cómo puede impactar nuestro viaje espiritual de una manera profunda y radical. Ahora que estamos comenzando a entender cómo Jesús transformó nuestra visión de la ley y la libertad cristiana, quiero escuchar de usted. ¿Tiene esto sentido para usted? Tal vez esta idea de que la verdadera pureza proviene de adentro y no de reglas externas ha tocado algo profundo en tu corazón. Quizás te hayas identificado con la idea de que, más que simplemente seguir reglas, Dios nos está llamando a una transformación interna que va mucho más allá de lo que hacemos o dejamos de hacer en términos de reglas o rituales alimentarios. Si este tema resonó contigo y te hizo reflexionar sobre la verdadera pureza espiritual, deja aquí en los comentarios lo que más te conmovió. Podría ser una experiencia personal, una pregunta que tenga o incluso una opinión sobre cómo ve la libertad cristiana con respecto a las leyes dietéticas. Me encantaría saber lo que piensas.
porque ayuda a crear un diálogo genuino entre todos nosotros, en busca de una comprensión más profunda de la fe. Y, si este contenido te resulta útil, disfruta del video. Tu me gusta ayuda a difundir este mensaje a más personas que también buscan respuestas sobre cómo vivir su fe de una manera más auténtica y en línea con lo que Jesús realmente enseñó. Su participación aquí es lo que hace crecer el canal y nos ayuda a seguir trayendo este tipo de reflexión que creo que es tan necesaria en estos días. Y si aún no te has registrado, hazlo ahora, porque al suscribirte, no solo garantizas que recibirás más contenido como este, sino que también contribuyes a que este mensaje llegue a más personas. Tu registro es un apoyo fundamental para que podamos seguir produciendo más videos con reflexiones tan profundas e impactantes. Ahora, continuemos nuestro viaje, porque todavía hay mucho más que explorar sobre lo que Jesús realmente enseñó sobre la libertad, la pureza espiritual y cómo estas lecciones se aplican a nuestra vida diaria. Si estás en este viaje, comenta aquí y continuemos juntos esta conversación que nos lleva a una verdadera transformación. El apóstol Pablo, como Jesús, trajo una perspectiva revolucionaria sobre las leyes y prácticas dietéticas, especialmente con respecto a la libertad cristiana. En sus cartas, habla de cómo los cristianos deben vivir libremente pero al mismo tiempo responsablemente, en relación con las leyes del Antiguo Testamento. En 1 Corintios 10 escribe: «Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no edifico todas las cosas». 1 Corintios 10:23. Esta frase resume perfectamente la mentalidad que Pablo enseñó sobre la libertad en Cristo. Sí, tenemos la libertad de hacer muchas cosas, pero no todas las elecciones son beneficiosas o realmente construirán nuestra vida espiritual. Lo que Pablo nos está diciendo es que la libertad cristiana no es una licencia para hacer lo que queramos, independientemente de cómo afecte nuestro caminar con Dios. La verdadera libertad es una libertad responsable, en la que tenemos derecho a tomar decisiones, pero también la sabiduría de comprender que no todas las opciones son ventajosas para nuestra fe y crecimiento espiritual. Ahora, la pregunta que surge naturalmente es: ¿se aplica la libertad de Pablo a la carne de cerdo? El Linus Centus 6. Apóstol estaba hablando claramente de la libertad de seguir o no seguir las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Pero la gran pregunta es: ¿comer carne de cerdo es una elección que se ajusta a este concepto de libertad responsable? ¿O hay algo más profundo que debemos considerar al tomar decisiones sobre qué comer? Pensemos en ello un poco más. Pablo dice que todo está permitido, pero también advierte que no todo es beneficioso. Nos desafía a evaluar nuestras elecciones en función de lo que edificará nuestra fe, no solo de lo que es legal o permisible. Cuando aplicamos esta enseñanza a la carne de cerdo, la pregunta no es solo si la Biblia permite o prohíbe ese alimento, sino más bien si esa elección nos ayuda a vivir de acuerdo con los principios de Cristo. Comer carne de cerdo o cualquier otro alimento nos acerca a Dios o nos aleja de una vida más pura y transformada. Por supuesto, en algunas culturas y religiones, la carne de cerdo sigue siendo vista como impura o incluso prohibida. Y este punto de vista puede ser muy importante para la identidad y la espiritualidad de algunas personas. Por otro lado, para los cristianos, la libertad en Cristo es clara. Ya no estamos sujetos a las reglas dietéticas del Antiguo Testamento, pero eso no significa que podamos vivir de todos modos. Jesús nos enseñó que la verdadera pureza viene de adentro. Y Pablo refuerza esto al decirnos que la libertad que tenemos en Cristo debe ser guiada por la sabiduría y el amor al prójimo. Podría ser que al comer carne de cerdo,
de alguna manera estemos descuidando esta responsabilidad espiritual que tenemos de vivir de una manera que edifique nuestra fe y la fe de los que nos rodean. La libertad cristiana es una libertad que no es egoísta, sino una libertad que busca el bien común y la edificación del cuerpo de Cristo. Si, por ejemplo, el consumo de carne de cerdo o de cualquier otro alimento pudiera hacer tropezar o sentirse incómodos a nuestros hermanos más débiles en la fe, Pablo nos llamaría a abstenernos para no dañar la unidad de la Iglesia. Pablo, en otros pasajes, también habla de la importancia de no juzgar a los demás por sus elecciones de alimentos. En Romanos 14:3 escribe: «El que come no desprecia, el que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado». Esto nos muestra que, si bien la libertad en Cristo nos permite elegir qué comer, también nos llama a una actitud de respeto y consideración por las diferentes conciencias de los demás. La verdadera libertad, por tanto, no es una libertad aislada, sino una libertad responsable que tiene en cuenta el bienestar espiritual de la comunidad cristiana. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque para comprender verdaderamente el impacto de la libertad cristiana en nuestras elecciones alimentarias, debemos explorar cómo esa libertad se conecta con nuestra responsabilidad personal y colectiva en el camino de la fe. Si nuestra libertad en Cristo nos llama a vivir de una manera transformada, ¿cómo podemos aplicar esa transformación a nuestras decisiones diarias, incluidas las elecciones sobre qué comer? El viaje que estamos tomando no se trata solo de comer o no comer, sino de vivir de una manera que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Comenta: «Eso tiene sentido para mí». Continuemos juntos en este proceso de reflexión, porque las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, incluso aquellas que parecen más simples, como lo que comemos, pueden ser profundamente impactadas por nuestra fe y por la transformación interior que Jesús desea para todos nosotros. Cuando Jesús habla de pureza espiritual, nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, al corazón, y no simplemente a las acciones externas. Deja en claro que no es lo que entra en la boca lo que nos contamina, sino lo que sale de ella, las palabras, las actitudes y, por supuesto, las intenciones que están en lo profundo de nuestro ser. Y esta enseñanza va mucho más allá de las reglas alimentarias. La pureza espiritual es, de hecho, una invitación a reflexionar sobre lo que es realmente importante para Dios en nuestras vidas. Nos llama a una transformación que va más allá de las normas externas de comportamiento. Es un cambio profundo que comienza en el corazón y se refleja en nuestras acciones diarias. Y aquí viene una pregunta que muchos de nosotros ya hemos enfrentado. ¿Puede la comida acercarnos o alejarnos de Dios? Parece una pregunta sencilla, pero en realidad es algo mucho más profundo de lo que parece a primera vista. A lo largo de la historia, las reglas alimentarias se han utilizado como una forma de acercarnos a Dios, separarnos del mundo, mantenernos puros y en obediencia a sus leyes. Pero con la venida de Jesús y el nuevo pacto, ¿debería seguir centrándose en lo que comemos? ¿O estaba señalando algo más significativo, algo que no está ligado a la comida, sino a nuestra pureza interior? Es interesante pensar que, en un mundo donde estamos rodeados de tantas opciones de alimentos, nuestras elecciones de alimentos a menudo se ven como actos de fe o incluso de obediencia. Pero Jesús no solo está interesado en cómo nos comportamos externamente, está profundamente más preocupado por la motivación que tenemos detrás de nuestras elecciones. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Al comer carne de cerdo, ¿estamos desobedeciendo una ley espiritual que va más allá de la comida? ¿O de hecho, estamos llamados a algo más profundo, más personal y transformador,
Esto no significa que podamos ignorar por completo las reglas y leyes que Dios ha establecido a lo largo de la Biblia, pero Jesús nos desafía a ver estas leyes como instrumentos de una lección espiritual más profunda, en lugar de simples regulaciones que deben seguirse sin reflexión. El tema de la carne de cerdo y cualquier otra restricción dietética que pueda considerar no se trata solo del acto físico de comer, se trata de cómo lo que consumimos impacta nuestra relación con Dios. Cuando Jesús nos llama a la pureza, nos recuerda que la verdadera pureza espiritual comienza en el corazón, no en una práctica externa. Al reflexionar sobre esto, debemos preguntarnos, ¿nuestras elecciones de alimentos reflejan un corazón puro ante Dios? ¿Realmente estamos desobedeciendo a Dios de una manera espiritual cuando comemos carne de cerdo? ¿O Dios realmente nos está llamando a una fe más auténtica, donde nuestras acciones, incluidas nuestras elecciones de alimentos, son una expresión de nuestro compromiso con Él? Pero tal vez la pregunta persista, ¿qué significa ser verdaderamente puro? Jesús, a lo largo de su vida y enseñanzas, siempre nos ha desafiado a mirar hacia adentro, y la pureza de la que habla no se trata solo de seguir reglas religiosas, sino de vivir de una manera que honre a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Quiere que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, que reflexionando sobre nuestras elecciones, ya sean de comida o de cualquier otra naturaleza, revele nuestra verdadera entrega. La pureza no se trata solo de seguir las reglas de una manera mecánica. Se trata de permitir que la gracia de Dios nos transforme de adentro hacia afuera. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender la pureza espiritual no es solo una cuestión de reglas dietéticas o tradiciones religiosas. Se trata de comprender que cada elección que hacemos, cada actitud que tomamos, debe reflejar nuestro rendirse a Dios. Y esto no se limita a cuando estamos frente a un plato de cerdo, sino en todos los aspectos de nuestra vida diaria. ¿Cómo se aplica esto a nuestro camino de fe? ¿Cómo podemos vivir de una manera que honre a Dios en cada decisión, ya sea sobre lo que comemos o cómo vivimos nuestro propósito cristiano en el mundo? Continuemos explorando esto, porque la verdadera transformación comienza cuando aplicamos estas lecciones de pureza espiritual a todas las áreas de nuestras vidas, no solo a los temas que consideramos santidad externa. El libro del Apocalipsis, con sus enigmáticas visiones de purificación y juicio, siempre ha sido uno de los textos más desafiantes y reveladores de la Biblia. Al mirar hacia el futuro de los últimos días, muchos se preguntan, ¿pueden nuestras elecciones de alimentos tener algún impacto espiritual en nuestro caminar cristiano, especialmente a la luz de los eventos descritos en Apocalipsis? Cuando leemos los mensajes apocalípticos, que hablan de purificación, juicio e incluso restricción espiritual, es imposible no preguntarnos, ¿lo que comemos hoy juega un papel más profundo de lo que imaginamos en nuestro viaje espiritual? En el contexto apocalíptico, vemos un mundo preparándose para el juicio final, donde todas las cosas serán purificadas. Las visiones de Dios, separando a los justos de los injustos, de una tierra transformada y un reino restaurado, nos desafían a reflexionar sobre cómo estamos viviendo ahora. Y aquí viene una pregunta crucial. ¿Lo que Jesús dijo sobre la comida tiene implicaciones para el futuro de la humanidad? ¿Podría ser que, a lo largo de nuestras vidas, las elecciones de alimentos puedan conectarse de alguna manera con nuestro destino eterno? Esta es una pregunta interesante, porque si bien parece que las leyes alimentarias del Antiguo Testamento son cosa del pasado, Jesús y los apóstoles nos enseñaron que nuestras elecciones tienen consecuencias más profundas que simplemente lo que está sobre la mesa. Apocalipsis, especialmente en sus pasajes de limpieza y juicio, nos muestra un mundo que necesita ser limpiado, donde Dios restaurará todas las cosas.
¿Pueden las decisiones que tomamos en el presente, incluidas las más simples, como lo que comemos, verse de alguna manera como una preparación para esta gran restauración? Cuando leemos pasajes como Apocalipsis 18, donde se menciona la destrucción de Babilonia, una de las cosas que se destaca es la inmoralidad y la idolatría que afligen al mundo. No podemos ignorar que la comida y lo que consumimos a menudo están vinculados a prácticas de idolatría u opresión que nos alejan de Dios. Por ejemplo, Jesús, al hablar sobre la carne de cerdo y las leyes dietéticas, no estaba hablando simplemente de un alimento, sino que también estaba desafiando un sistema de valores que a menudo nos impide vivir puramente ante Dios. Lo que comemos no es solo una elección personal, sino que puede verse como una expresión de nuestra relación con el mundo y con Dios. Apocalipsis no habla explícitamente de la carne de cerdo, pero sus puntos de vista sobre la pureza y el juicio nos hacen preguntarnos, ¿nuestras elecciones de consumo nos reflejan o nos alejan de Dios? Lo que comemos puede ser un reflejo de nuestro compromiso con la santidad o nuestra participación en sistemas que no honran a Dios. Al pensar en las implicaciones espirituales de nuestras elecciones de alimentos, especialmente en los últimos días, nos enfrentamos a la verdad de que ya no podemos ver la comida como un problema físico o cultural. Jesús nos enseña que el reino de Dios no se trata de comer o beber, sino de vivir de acuerdo con los principios espirituales que Él nos ha dejado. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia el fin de los tiempos, lo que consumimos no puede separarse de nuestra mentalidad espiritual y de las decisiones que tomamos a diario. La forma en que vivimos, incluso en nuestras elecciones de alimentos, está interconectada con nuestro viaje espiritual y nuestra preparación para lo que está por venir. Al reflexionar sobre la revelación y las restricciones dietéticas, queda claro que las decisiones que tomamos en el presente pueden tener un profundo impacto en nuestra fe y nuestra relación con Dios. Estamos de alguna manera llamados a reflejar esta purificación que describe la revelación, comenzando desde adentro. Las elecciones de alimentos, que parecen triviales, pueden reflejar de hecho nuestro compromiso con la pureza espiritual que Jesús enfatizó tanto. Esto significa que cada decisión, cada elección, incluso la más simple, debe ser vista con los ojos de la transformación y la libertad en Cristo. Estaba Jesús, al hablar sobre las leyes alimentarias y dietéticas, realmente apuntando a algo más profundo que simplemente el problema del consumo de carne de cerdo. Nos estaba invitando a meditar en cómo nuestras decisiones de hoy, las decisiones más simples, podrían estar preparándonos para los últimos días. Lo que está en juego no es solo lo que comemos, sino lo que esas elecciones revelan sobre nuestros corazones y nuestra verdadera fe. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando consideramos el impacto de nuestras elecciones alimentarias en el contexto de la pureza espiritual, estamos hablando de algo que va más allá de la comida y llega al corazón de nuestro viaje cristiano. ¿Qué reflejan estas elecciones en nuestra mentalidad y decisiones diarias? ¿Cómo podemos alinear nuestras elecciones, ya sean espirituales o cotidianas, con el propósito de Dios para nuestras vidas y finalmente para el mundo en el que vivimos? Sigamos explorando esto juntos. A medida que profundizamos en este tema, descubrimos que hay mucho más en juego que simplemente la comida. La verdadera pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando espiritualmente para el reino de Dios, reflejando su santidad en todo lo que hacemos? Comenta, eso tiene sentido para mí. Sigamos juntos en este camino de reflexión y transformación, porque cada decisión que tomamos, incluso en las cosas pequeñas, puede acercarnos aún más al propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
El tema de la libertad cristiana es un tema fascinante y profundamente relevante, especialmente cuando se trata de cómo las tradiciones religiosas y la interpretación personal de las Escrituras dan forma a nuestras elecciones diarias. Cuando hablamos del consumo de carne de cerdo, por ejemplo, las diversas tradiciones cristianas tienen puntos de vista muy diferentes. Algunos cristianos creen que la libertad en Cristo les da derecho a comer de todo, sin estar sujetos a las prohibiciones de alimentos del Antiguo Testamento. Otros, sin embargo, todavía siguen las restricciones dietéticas, considerándolas como parte de una práctica de santidad o por una razón cultural e histórica que sigue vigente para ellos. Esta diversidad de opiniones puede hacernos reflexionar sobre la verdadera esencia de la libertad cristiana. ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos liberó de las limitaciones externas? Y esta libertad significa que podemos actuar sin ninguna responsabilidad por cómo nuestras elecciones impactan nuestro viaje espiritual. Esta es una pregunta más profunda que simplemente elegir si comer carne de cerdo o no. La libertad cristiana no es una libertad sin límites, sino una libertad que viene con la responsabilidad personal de vivir de una manera que honre a Dios y edifique nuestra fe. Cuando Pablo habla de la libertad en Cristo, nos está invitando a entender que estamos libres de las leyes y reglas ceremoniales que definían la relación con Dios en el Antiguo Pacto. Sin embargo, esta libertad no nos da licencia para vivir de una manera egoísta o sin propósito. En 1 Corintios 10:23, como ya hemos discutido, afirma: todo está permitido, pero no todo me conviene. Esto nos lleva a reflexionar sobre las decisiones diarias que tomamos. Comer carne de cerdo es una de esas opciones, pero también podemos pensar en otros comportamientos y actitudes que, aunque permitidos, pueden no ser beneficiosos para nuestro caminar cristiano. Podría ser que al usar la libertad para consumir algo, estamos honrando a Dios o simplemente actuando egoístamente. Lo que Pablo nos enseña es que a pesar de nuestra libertad en Cristo, debemos evaluar nuestras elecciones en función de lo que edifica y no solo de lo que está permitido. Y aquí viene una pregunta crucial. ¿Cómo impacta esta libertad en tu vida personal? ¿Cómo te relacionas con las elecciones cotidianas, no solo lo que comes, sino la forma en que vives tu fe, las decisiones que tomas con respecto a todos los aspectos de la vida? La libertad que Cristo nos da no es vivir sin reflexión, sino vivir responsablemente, con propósito y siempre buscando el bien mayor. Esta reflexión sobre la libertad cristiana nos lleva a un punto importante. Las decisiones que tomamos tienen un impacto real en nuestra fe. La verdadera libertad en Cristo no es solo una cuestión de hacer lo que queremos, sino de actuar sabia, amorosa y espiritualmente consciente. Cuando Pablo habla de no tropezar con los hermanos, nos recuerda que nuestra libertad siempre debe usarse para el bien del otro, para el fortalecimiento de la comunión cristiana y la fe colectiva. Por lo tanto, al reflexionar sobre las restricciones dietéticas, y en particular sobre la carne de cerdo, debemos preguntarnos: ¿qué significan estas elecciones para mí y para mi camino espiritual? ¿Estamos tomando nuestras decisiones basadas en la libertad que Cristo nos da, pero también de manera responsable, sabiendo que nuestras decisiones pueden afectar nuestra salud espiritual, nuestra relación con Dios e incluso el ejemplo que damos a los demás? Cada acto de nuestra vida cristiana, desde lo que comemos hasta cómo vivimos, tiene una conexión directa con nuestra fe. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la libertad cristiana, que es un gran don, también nos desafía a tomar decisiones sabias que promuevan el crecimiento espiritual y no solo la satisfacción inmediata. La verdadera libertad en Cristo no nos llama a la independencia egoísta, sino a la dependencia de Dios y la responsabilidad personal en la forma en que elegimos vivir.
Y cuando se trata de decisiones cotidianas, como lo que comemos, estas elecciones deben verse a la luz de la limpieza espiritual que Jesús nos ofrece. Comenta allí: yo también estoy en este viaje, porque como seguidores de Cristo, nuestro camino es siempre un camino de transformación, donde nuestras elecciones, grandes o pequeñas, dan forma a nuestra identidad cristiana y nuestra relación con Dios. Sigamos explorando cómo la verdadera libertad nos llama a una vida de responsabilidad y sabiduría, reflejando nuestra fe en todo lo que hacemos. Al final del día, lo que Jesús realmente quiere enseñarnos no es solo sobre lo que comemos o no comemos. Va mucho más allá de la carne de cerdo o cualquier otra restricción dietética. Lo que realmente quiere mostrarnos es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Nos desafía a vivir una vida de verdad e integridad, donde nuestras elecciones, incluidas las elecciones de alimentos, sean reflejos de una pureza espiritual interior. Jesús nos llama a una transformación interior, donde lo que realmente importa no es seguir reglas externas, sino vivir de acuerdo con la verdad que Él trajo, la verdad de un corazón transformado, purificado y alineado con los propósitos de Dios. Cuando miramos las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, es fácil quedar atrapado en lo que está permitido o prohibido, lo que parece correcto o incorrecto desde un punto de vista externo. Pero, de hecho, Jesús nos está invitando a ver más allá de la superficie. Nos desafía a examinar nuestras motivaciones, a revisar el estado de nuestro corazón y a comprender que el verdadero cambio comienza dentro de nosotros. En lugar de centrarse en normas externas, nos llama a una vida en la que nuestras acciones, ya sea en lo que comemos, lo que decimos o en las decisiones que tomamos, son el resultado de una verdadera transformación espiritual. La verdadera pureza no está en lo que comemos físicamente, sino en la pureza de nuestra mente, nuestro espíritu y nuestras relaciones. Cuando Jesús declara que no es lo que entra en la boca lo que define, nos está mostrando que el corazón es la fuente de todo. Él quiere que nos centremos más en lo que sale de nosotros, nuestras actitudes, intenciones, palabras y acciones, que en lo que ponemos dentro. La comida, como cualquier otra práctica externa, solo adquiere verdadero valor cuando refleja el estado del corazón. A lo largo de su viaje, Jesús vino no solo a reformar las prácticas alimentarias, sino a reformar nuestras vidas de una manera más profunda, tocando lo que es más íntimo de nuestra existencia. La verdadera transformación comienza cuando decidimos vivir la pureza espiritual que Él ofrece, de adentro hacia afuera. No se trata de seguir un conjunto de reglas, sino de permitir que la verdad de Cristo transforme la forma en que vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo tomamos decisiones, incluso las más simples, como lo que comemos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos no es solo qué podemos o no podemos comer, sino cómo reflejan nuestras elecciones, nuestra fe. Cómo se alinean nuestras actitudes y acciones con la vida que Jesús nos ha llamado a vivir. No vino a darnos un conjunto de restricciones dietéticas, sino a mostrarnos un camino de libertad y responsabilidad. La verdadera transformación es la que comienza cuando aceptamos que lo que está en nuestro corazón es lo que realmente determina nuestro comportamiento y no las leyes externas. Y esto se aplica a todas las áreas de la vida, no solo a la comida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la verdadera libertad cristiana, como hemos visto, no se trata de hacer lo que queremos sin consecuencias. Está relacionado con el propósito espiritual que cada uno de nosotros lleva. Cuando entendemos que nuestras elecciones reflejan nuestra purificación interior, nuestra fe se convierte en algo más que un conjunto de creencias. Se convierte en un estilo de vida, algo que guía cada decisión que tomamos. Lo que Jesús nos enseña sobre comer o no comer carne de cerdo
es en realidad una lección sobre cómo vivir de una manera que honre a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Si llegaste al final, es porque este tema te tocó de alguna manera, y estoy muy agradecido por eso. Si las reflexiones sobre la libertad cristiana, la pureza espiritual y cómo se aplican en nuestra vida cotidiana tuvieron sentido para ti, realmente te invito a suscribirte al canal. Este contenido está hecho con la intención de ayudarte en tu camino de fe, y si estás siguiendo hasta aquí, ciertamente tienes más que aprender y compartir en este viaje. Ahora, si sentiste que este mensaje era realmente para ti, deja un comentario que diga, estoy contigo hasta el final. Siempre es bueno saber que esta conversación ha generado reflexiones genuinas y ha tocado la vida de quienes están mirando. Y si te gustó el video y sientes que también puede ayudar a otras personas, dale ese me gusta para ayudar a difundir este mensaje. Su apoyo aquí es esencial para que sigamos compartiendo estas verdades que pueden transformar nuestras vidas. Y si quieres seguir explorando más sobre cómo aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria, hay un video aquí al lado que complementa aún más este tema. Haga clic allí y venga a continuar este viaje conmigo. Hasta luego y que Dios te bendiga.